En el silencio eterno del Valle de los Reyes, bajo la arena que ocultaba los secretos de los faraones, yacía un sepulcro sellado hacía más de 3 milenios. Era el año 1922, cuando el arqueólogo británico Howard Carter, tras años de búsqueda, halló la tumba de un joven rey cuyo nombre apenas era recordado en las crónicas egipcias. Tutankamón, el faraón niño, emergía del olvido para convertirse en una de las figuras más célebres del antiguo Egipto. Pero su hallazgo trajo consigo no solo maravillas de oro y esplendor, sino también un aura de misterio que pronto se transformó en un mito temible: la maldición del faraón. Según la leyenda, aquellos que osaban perturbar su descanso eterno sufrirían desgracias ineludibles. Prensa y rumores alimentaron la idea de que fuerzas sobrenaturales protegían la tumba. La repentina muerte de Lord Carnarvon, mecenas de la expedición, encendió la chispa de la superstición, y cada suceso trágico posterior fue atribuido a una amenaza invisible. Así, Tutankamón pasó de ser un monarca menor a convertirse en el epicentro de un relato que mezclaba historia, mito y temor. Pero ¿qué hay de cierto en esa famosa maldición? ¿Fue realmente un poder ancestral que castigaba a los intrusos? ¿O fue el eco de una época en la que el misterio del Egipto faraónico despertaba la imaginación del mundo entero? Lo cierto es que, detrás de los relatos de muerte y desgracia, se esconde una historia fascinante que nos lleva a comprender no solo la vida y muerte de un joven faraón, sino también la manera en que el ser humano enfrenta lo desconocido. Este documental explorará el mito de la maldición, sus orígenes, los hechos que lo alimentaron y la visión científica que busca dar respuesta a uno de los enigmas más célebres del siglo XX. Tutankamón reinó durante el siglo XIV antes de nuestra era, en una etapa convulsa marcada por la reforma religiosa de su padre, Akenatón. Ascendió al trono siendo apenas un niño y murió joven, a los 18 o 19 años. Su reinado no destacó por grandes conquistas, pero su tumba, oculta bajo otras construcciones posteriores, sobrevivió al saqueo que destruyó los sepulcros de faraones más poderosos. Este azar permitió que su cámara funeraria llegara prácticamente intacta hasta los tiempos modernos. Cuando Carter descubrió la tumba, lo que encontró fue un tesoro deslumbrante. Más de 5.000 objetos acompañaban al faraón en su viaje al más allá: tronos dorados, estatuas, carros de guerra, joyas y el célebre sarcófago con la máscara de oro macizo que se convirtió en un símbolo del Egipto antiguo. Sin embargo, lo que realmente capturó la atención mundial no fue solo el hallazgo arqueológico, sino los rumores de una maldición. La leyenda comenzó con la muerte de Lord Carnarvon, quien falleció poco después de la apertura de la tumba a causa de una infección tras una picadura de mosquito. Los periódicos sensacionalistas difundieron la noticia como prueba de la ira del faraón. A partir de ese momento, cualquier desgracia relacionada con los miembros del equipo fue interpretada como obra de una fuerza invisible. El mito creció cuando se reportaron muertes de otros involucrados, desde asistentes hasta visitantes. Incluso se dijo que el perro de Carnarvon aulló y murió en Inglaterra la misma noche que su amo, reforzando la narrativa de un castigo sobrenatural. Este ambiente de misterio fue aprovechado por la prensa, que buscaba vender titulares impactantes en una época fascinada por lo oculto. Se hablaba de inscripciones malditas, de espíritus guardianes y de advertencias talladas en jeroglíficos, aunque en realidad la tumba de Tutankamón no contenía ninguna maldición escrita. La idea de la protección mística provenía de relatos previos y de la tradición egipcia, donde el descanso de los muertos debía ser respetado para garantizar su eternidad. La maldición, más allá de su base supersticiosa, tuvo un enorme impacto cultural. Inspiró novelas, películas y toda una corriente de fascinación por lo egipcio que aún perdura. En cierto modo, la tumba del joven faraón no solo devolvió al mundo el esplendor del antiguo Egipto, también reavivó el poder del mito como herramienta de atracción y temor. La ciencia ha buscado respuestas racionales al mito de la maldición de Tutankamón. Numerosos investigadores han analizado los sucesos y las muertes asociadas, llegando a la conclusión de que no existió ninguna fuerza sobrenatural,
La mayoría de los miembros del equipo de Carter vivieron muchos años tras la apertura de la tumba, incluido el propio arqueólogo, que murió a los 64 años, casi 2 décadas después del hallazgo. Una de las teorías más aceptadas plantea que algunas muertes pudieron deberse a agentes biológicos presentes en el interior de la tumba. El ambiente cerrado durante siglos habría permitido el desarrollo de hongos tóxicos o bacterias que, al ser inhalados, podían causar infecciones respiratorias graves en personas debilitadas. Otros científicos sugieren que la coincidencia temporal de ciertas muertes fue interpretada como causalidad, cuando en realidad no pasaron de ser accidentes o enfermedades comunes. Además, estudios médicos modernos sobre Tutankamón revelan que el joven faraón padecía múltiples problemas de salud: malaria, malformaciones óseas y una fractura en la pierna que pudo complicar su estado. Su propia muerte prematura fue producto de factores biológicos, no de maldiciones. Esta perspectiva científica desmonta la idea de un poder oculto, mostrando que el mito fue más bien un fenómeno social alimentado por superstición, prensa amarillista y la fascinación occidental por lo misterioso. La maldición de Tutankamón es un ejemplo de cómo mito e historia pueden entrelazarse para dar forma a relatos que trascienden el tiempo. Más allá de la verdad científica, la idea de un poder invisible que protege a los muertos refleja un aspecto universal del ser humano: el temor reverente ante lo desconocido y la necesidad de otorgar un sentido mágico a lo inexplicable. El joven faraón, que en vida apenas dejó huella política, alcanzó la inmortalidad gracias al hallazgo de su tumba y al mito que se levantó a su alrededor. Hoy sabemos que la maldición no existió como tal, pero su fuerza simbólica permanece. Nos recuerda que la historia no es solo una sucesión de hechos comprobables, sino también una construcción cultural donde la imaginación juega un papel esencial. Tutankamón fue rey, hijo de una dinastía turbulenta, víctima de enfermedades y de intrigas, pero también se convirtió en guardián involuntario de un mito que fascinó al mundo entero. Al reflexionar sobre este episodio, comprendemos que cada descubrimiento arqueológico no solo revela objetos antiguos, también despierta emociones modernas. En el fondo, la maldición de Tutankamón habla más de nosotros que de él, de nuestra necesidad de creer en lo extraordinario, de la manera en que el misterio nos atrae y nos define como especie. Reconocer el poder del mito, sin perder de vista la ciencia, nos invita a mirar al pasado con respeto y a entender que la verdadera inmortalidad de los faraones no está en las tumbas, sino en la capacidad de sus historias para seguir cautivando nuestra imaginación. Suscríbete para más contenido.